Dios les bendiga, mis hermanos. Qué serios están hoy. Hoy deberían estar más felices que cualquier otro día, porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y como decía hace un momento Zuli, muchos adoran a personas que murieron y quedaron ahí en su tumba. Pero nosotros hemos creído en Jesús, que sabemos que fue crucificado, pero lo grandioso de todo esto es de que Él resucitó al tercer día. Muy bien. El título de este mensaje es Celebro la Pascua. ¿Debemos de celebrar la Pascua? ¿Tenemos la certeza de lo que estamos hablando? ¿Qué quiere decir Pascua primeramente? Pascua viene del griego pasca, pero también del hebreo que se pronuncia como Pesaj. En hebreo, Pascua es Pesaj. Y esto significa saltar, pasar o pasó. Pero ¿por qué le dejaron o le asignaron esta palabra a esta celebración? Bueno, pues es lo que hoy vamos a estudiar. En su boletín, por ahí si no lo tienen, quieres compartirlo por ahí a quien falte, va a haber un examen al final. Sale, ahí vienen 2 preguntas para que las contesten. Por ahí si le quieres pasar acá de este lado, Eli. Ahí vienen 2 preguntas muy interesantes que las van a contestar en el transcurso de la prédica. ¿Cuándo se celebró el primer evento de Pascua? ¿Cuándo se celebró? ¿Y por qué se celebró? Todo esto nos vamos a remontar cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. ¿Cuántos años duró como cautivo el pueblo de Israel? Bueno, al principio fueron invitados y luego fueron hechos esclavos. Y en total, entre estas 2 partes, ellos duraron 430 años en Egipto. Duraron 430 años. Reitero, no siempre fueron esclavos. Por eso cuando vayan de visita no tarden mucho tiempo, porque al final los pueden convertir en servidumbre, ¿eh? Así es que de entrada por salida, ¿sale? Muy bien. ¿En qué año aproximadamente salieron? ¿Cuándo recibieron la orden? Para los que les guste tomar nota de estas fechas, 1880 antes de Cristo fue cuando se desató en esa región de Egipto a una hambruna, ¿sí? Y Israel, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, tuvieron hambre también y dijeron, vayan a Egipto. ¿Recuerdan esta historia cuando José, el hijo de Israel, le decían José el soñador? Él ya estaba como el segundo de importancia en Egipto. Llegaron sus hermanos, le dijo, oye, no tienen que pasar hambre, vénganse, tráete a la banda, tráete a la familia. ¿Y cuánta gente llegó de la tribu de Israel o del pueblo de Israel? ¿Cuánta gente llegó en ese momento, en ese año? Aproximadamente 70 personas. La Biblia lo menciona de esta forma. Otro dato interesante, ¿en qué parte de Egipto estuvieron viviendo el pueblo de Israel? En una población denominada, en una región denominada Gosén. Parte del examen, Gosén, que es parte del territorio egipcio.
Pasaron los años, murió el faraón que le dio la bienvenida al pueblo de Israel, pero también murió Israel y todos sus hijos. O sea, pasaron muchos años y esto sucedió. Y entonces los nuevos faraones, o el nuevo faraón, el nuevo gobernante, observó un riesgo muy alto en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque proliferaban, crecían en todo, eran de bendición en esa tierra. Y así como tenían buenos cultivos, muchos animales, también su población estaba creciendo más rápido de lo que hacían, de lo que pasaba con los egipcios. Entonces este gobernante dijo: tenemos que someterlos, porque si no nos van a despojar de nuestra tierra. Puede suceder, se queden con todo lo que tenemos o hasta nos hagan esclavos. Y dijo el gobernante egipcio: metámoslos en esclavitud. Y a partir de ahí fueron esclavos. Este es un pequeño resumen de cómo fue que llegaron ellos ahí a la tierra de Egipto, el pueblo de Israel. Nació un niño, como muchos, del pueblo hebreo, y se llamó Moisés. Este niño, desde que nació, tenía el grave riesgo de ser muerto. ¿Por qué? Porque el faraón, como estaba tratando de controlar la población de los egipcios, dio la orden para que todos los niños que nacieran fueran muertos. También lo narra la Biblia, esta parte. A él lo cuidaron, obviamente no lo mataron. Cuando tuvo 3 meses ya no lo podían tener más, y fue cuando lo dejaron en esa barquilla, en ese río, en el río Nilo, y fue recogido por la hija del faraón. Ella lo crió, etcétera, etcétera. Cuando Moisés cumplió 40 años, fíjense cuántos años habían pasado. Él sabía que era hebreo y vio cómo un capataz egipcio estaba golpeando a un obrero israelita. Y él se enfureció tanto que fue y lo defendió y se le pasó la mano y mató al egipcio. Por consiguiente, él tuvo que salir huyendo, porque eso estaba penalizado, aunque él fuera fuera como un hijo, ¿verdad?, de los egipcios. Tuvo que salir huyendo y se fue a vivir al desierto, y ahí estuvo, ¿cuántos años? Otros 40 años. Así es que cuando él tenía 80 años fue cuando Dios le habló y le dijo: vas a ir a liberar a mi pueblo. Ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen esa parte de la historia. Y él acudió. Él no se sentía el más apto para hacerlo, pero dijo: Señor, si tú vas conmigo, yo iré. Y tenía muchas deficiencias. Entre ellas, él mencionaba que era tartamudo. Pero el Señor lo bendijo y fue. Y entonces se presenta con el faraón, ¿no? Imagínense, ponte en su lugar de Moisés y vas a ir con el presidente de cualquier país que quieras, alguno bélico, imagínense. Oye, pues ya llegué, me manda mi señor, quiero que liberes al pueblo. Ah, sí, cómo no, claro que se van a ir. Pues no, porque eran sus obreros, era la mano de obra de ese pueblo. Eran los que hacían el trabajo rudo y feo. Hombre, ¿cómo crees? Bueno, y entonces Dios empieza a enviar las plagas. Pero esas plagas, la traducción correcta no menciona como plagas, sino como maravillas.
como hechos asombrosos, pero bueno, en algunas traducciones lo refiere como plagas. Es muy importante aquí señalar que cuando Moisés se presentó con los de su pueblo después de 40 años, le dijo, el Señor me habló para liberarlos. Cuando habló la primera ocasión con el gobernante, con el faraón, ¿qué creen que sucedió? Ah, sí, pues ¿qué crees? Pues ahora les vamos a cargar el doble de trabajo. Y todos sus compatriotas dijeron, oye, no me ayudes, compadre, ¿no? Casi. ¿A eso veniste a ayudarnos o a perjudicarnos? Porque ahora tenemos que trabajar más duro. O sea, no creían en el poder del Señor. Pero bueno, llegan las plagas. Todos conocemos cuáles fueron estas plagas, ¿verdad? ¿Sí o no? Rápidamente las mencionamos. Va. La primera señal o maravilla fue que el agua se convirtió en sangre. La plaga de ranas, de piojos, de moscas, muerte de ganado, tinieblas, úlceras entre la población. Y por último, la muerte de los primogénitos. Todo esto le aconteció al pueblo egipcio. Y aunque estuvieran relativamente cerca, el pueblo de Israel, ellos estaban protegidos por nuestro Dios. Y es ahí, aprovecho para mencionar lo siguiente. Los que hemos creído en nuestro Señor, tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar tranquilos en el sentido de que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, es el que nos cuida. No confiemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Dios Todopoderoso. Ellos vieron lo que estaba aconteciendo. Y ya me imagino, ¿no? Entre las familias israelitas. Oye, ¿ya supiste? Están plagados de ranas. ¿Les gustan las ranas? O sea, ver una rana, es como un poquito incómodo. A ver, tocarla así, que se te suba así, que esté aquí así haciéndote piojito. Imagínate una plaga de ranas. ¿Qué tal de moscas? ¡Uy! De piojos, bueno. Ahora viene la plaga, o viene la maravilla, o el hecho asombroso, la señal de la muerte de los primogénitos. Moisés habló antes de que sucediera esto, fue y le dijo, ya habían transcurrido todas las demás plagas. ¿Cuánto tiempo duró más o menos todas estas maravillas que acontecieron en el pueblo de Egipto? Aproximadamente un año. Así es que mes tras mes tenías evento. Y le dice Moisés al faraón, ya había visto todas las demás maravillas. Bueno, pues ahora viene, si no nos dejas ir, viene la muerte para los primogénitos, para los hijos mayores de la familia, pero también del ganado, también de sus animales. No te vas. Ok. Y entonces Dios le da la instrucción a Moisés para que todo el pueblo celebrara un evento, celebrara la Pascua. Dijo, maten el cordero, y dio las especificaciones cómo tenía que ser muerto. Y con esa sangre vas a marcar los postes de tu casa y el dintel, que es el travesaño que va en la parte superior. ¿Por qué? Porque pasaré.
Y eso será una marca para identificarlos. A ustedes no les pasará nada. Los que hagan esto, no les pasará nada. La muerte pasará de frente, no les hará daño. De ahí viene la palabra Pascua. Celebran la Pascua, comen los alimentos que el Señor les indicó y al día siguiente mortandad de los primogénitos. Bueno, pues vamos a leer, aquí es donde entra nuestro pasaje. Éxodo 12, del 7 al 14. Y dice: ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura. Por eso también este evento se conoce como el comer el pan sin levadura, porque aquí lo menciona la Escritura. Y con hierbas amargas, ustedes no comerán nada de él crudo, o sea, del animal, ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Fíjense, le estaban diciendo, ya estaba el Señor dando la indicación, van a salir. ¿Por qué te tienes que ceñir? Te estás preparando, te estás ajustando tu ropa, prepara tu indumentaria porque van a salir apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas las generaciones, como ordenanza perpetua. De ahí viene la celebración de la Pascua. Y dices, ok, eso era para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. Pero nosotros, ¿dónde encajamos? ¿En qué parte de la historia encajamos sobre esto? Bueno, nosotros, la Pascua se refiere al momento en que la muerte pasó por alto o saltó la vivienda de los israelitas, marcada con la sangre del Cordero. Con estos antecedentes ya tenemos toda la información de por qué se le celebra la Pascua y desde cuándo se celebra la Pascua. Pero como les decía hace un momento, ¿dónde encajamos nosotros? Todos hemos escuchado de la celebración de la Pascua, pues también nuestro Señor Jesús la celebró. Él la celebró junto con sus discípulos. En Mateo 26, 18 al 19 y 28 al 29, ahí nos da la explicación y lo voy a leer un poquito más adelante. En el último tiempo del Señor Jesús, antes de ser crucificado, y que él sabía que ya faltaba poco tiempo para que él fuera crucificado, fue cuando le dijo a sus discípulos: vamos a celebrar la Pascua.
Y ahí es donde Él instituyó la cena del Señor. Tenemos que tener bien nuestra información porque en cualquier momento alguien nos puede preguntar, oye, ¿y de dónde surge esto y por qué? ¿Es correcto que lo celebremos o no? Y tenemos que tener esa información, porque muchas veces hacemos las cosas por tradición. Es que mi papá me lo enseñó, mi mamá me dijo que lo hiciera, pero ¿por qué? No más, ¿no? Dirían. Dice Mateo 26, 18 al 19, y él respondió, vayan a la ciudad, aquí está hablando el Señor Jesús, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Mateo 26, del 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así es que hay una promesa que esto lo vamos a celebrar algún día con nuestro Señor. La cena del Señor lo vamos a estar celebrando. Conmemorar la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús es el evento más importante de nuestra fe. Tenemos que estarlo recordando día a día. No es cada año. Mucha gente recuerda la mencionada Semana Santa porque se van de vacaciones, ¿se acuerdan? Y si tú les preguntas, no saben. Pero esto nosotros tenemos que estarlo celebrando siempre. Tenemos que estar conscientes de que el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros, para que nosotros alcanzáramos la redención de nuestros pecados. Y esa sangre que Él derramó es algo similar a lo que sucedió en el tiempo de los egipcios con los israelitas. Al tener nosotros esa sangre nos limpió. Y ahora nosotros estamos librándonos de la muerte eterna por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y como en aquel momento los israelitas marcaron esos postes, las entradas de sus puertas con esa sangre, ahora nosotros recibimos la bendición de ser limpios y de ser perdonados a través de la sangre que el Señor Jesús derramó. Dice nuestro primer punto, celebro la Pascua cuando creí en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Celebro la Pascua cuando creí en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. A través de Cristo Jesús fuimos hechos libres, mis hermanos. Él nos sacó de esa cautividad que era el pecado. Ahora somos libres. Y vamos hacia aquel lugar celestial que Dios tiene preparado para nosotros, que nuestro Señor Jesús fue a preparar para sus hijos.
Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús es ese cordero sin mancha, sin defecto, que fue sacrificado para librarnos de esa muerte y darnos vida eterna. Dice en Juan 1:29 que Juan el Bautista, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Redentor. Isaías 53, 3 al 8, voy a leer alguna parte, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue ese cordero inmolado por cada uno de nosotros. El Cordero de Dios, es decir, Cristo Jesús, entregó su vida para redimir nuestros pecados. Pero así como murió, también resucitó. Y esta es nuestra alegría. Este debe de ser nuestra esperanza, de que Él todo lo que ha dicho lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Punto número 2. Celebro la Pascua al mantenerme en el camino de Cristo Jesús. Antes de conocer el camino del Señor, antes de creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, teníamos un corazón endurecido, siendo indiferentes e insensibles con todo lo que podía pasar alrededor. Por la necesidad de los demás, no importaba. Y buscando solo mi placer, lo que a mí me agrade, lo que a mí me beneficie, lo que a mí me guste. Los demás, que le busquen. Si hemos creído en Cristo Jesús, estamos en su camino. Y si estamos en su camino, nos preocupa nuestro prójimo. Ahí es donde demostramos el amor hacia nuestro prójimo. Oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo apoyarte? Sí te apoyo, pero no me pidas nada de lo que es mío, ¿eh? No, claro que no es así. Debemos de preocuparnos por los demás. ¿Estás comunicándote con aquellas personas a quien les has hablado del Evangelio? O bueno, me voy un poquito más atrás. ¿Le has hablado del Evangelio a la gente? ¿Le estás dando seguimiento? ¿Estás haciendo discípulos? ¿O dices, a ver, yo tengo ya mi salvación, porque el Señor lo dice en su palabra, que yo ya soy salvo? ¿Y los demás? ¿No te gustaría que tu familia, que tus amistades tuvieran esta misma bendición? Bueno, pues aún tenemos algo de tiempo para hacerlo. Me mantengo en el camino de Cristo. Él nos ama, Él nos muestra el camino correcto. Él nos redimió y nos ha dado la bendición de ser llamados sus hijos. Mis hermanos, no perdamos el tiempo en cosas triviales. No perdamos el tiempo. Cada vez se acerca más el tiempo de nuestro Señor.
Y si nosotros hemos creído en Cristo, también creemos en su venida. Pero también sabemos que en cualquier momento nuestro Señor nos puede llamar. En cualquier momento. Esta semana, la semana pasada, nos informaron de una de nuestras hermanas por las que estuvimos orando, que ya está con el Señor. Fue muy rápido, porque inclusive participaba ella. El Señor tuvo a bien llamarla a cuentas. Es una sierva de Dios. A cualquiera de nosotros nos puede llamar el Señor. ¿Qué cuentas vamos a dar? Ay, pues mira, yo iba y dejaba y me apuraba y ayudaba a alguien ahí en la entrada, o hacía esto en la calle, le ayudé a una viejita que cruzara la calle. Ah, ok, qué bueno que lo haces. Pero no nos engañemos. Si has creído en Cristo Jesús, tu vida es transformada. Porque si tú dices que has creído en Cristo Jesús, pero tu vida sigue siendo la misma, estás mintiendo. Y la gente puede decir, ¿no que es poderoso Dios? Porque tú dices que ya lo recibiste, pero sigue siendo el mismo. ¿Están de acuerdo? Tengamos cuidado. Busquemos al Señor de corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Punto número 3. Celebro la Pascua al obedecer las indicaciones de nuestro Señor Jesús. ¿Estás obedeciendo lo que el Señor nos encargó? Primer mandamiento y más importante: amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, igual de importante. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Serías capaz de causarte daño? ¿Serías capaz de atentar contra tu propia vida? Lo más seguro es que no. Pues no atentes contra tu prójimo. Dice, no, pues es que no lo pienso matar. Sí, muchas veces en la forma de hablar ya lo estás lastimando. En tus acciones lo puedes estar hiriendo. Con tu forma de ser puedes estar ofendiendo a otros. Puedes ser piedra de tropiezo. Para nosotros los cristianos, la Pascua significa que Cristo nos ha librado de la muerte, nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha librado de la esclavitud de ese pecado. Para nosotros los cristianos, esto significa, la Pascua, que ahora tenemos vida eterna. Y así como sabemos el significado de la palabra Pascua, que es pasar o saltar, el Señor nos ha dado esa bendición de que nos libremos de la muerte. Compartámosla con otros. Compartamos esta bendición con las personas que nos rodean, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos. ¿O eres de un testimonio terrible que prefieres no hacerlo porque saben que te conocen y te van a recriminar? Bueno, pues es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de demostrar lo que el Señor ha hecho en tu vida para bien. El pecado es como un delito por el cual los humanos deberíamos de pagar. Y este pago sería la muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, el pecado lo ve como una enfermedad.
Pero ya sea como un delito o como una enfermedad, nuestro Señor Jesús es nuestro abogado y es también nuestro doctor. Si es nuestro abogado, Él interviene a favor nuestro. Y si es un doctor, como lo es, Él nos sana de ese cáncer pecaminoso y ahora nos da vida eterna. El vivir fuera del camino del Señor nos llevó a transgredir, nos llevó a pecar contra Él. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder reconciliarnos con nuestro Padre. Nosotros tenemos esa gran bendición de conocer ahora a Cristo. Debemos de compartirlo. Cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos recordando esa bendición que Dios nos dio. Para eso es estos símbolos del jugo de uva y del pan, para recordar eso, para recordar ese gran evento. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes, nosotros, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, 8 al 11. Estas son nuestras promesas. Apoderémonos de esas promesas. Dios nos las está brindando. Es recibirlo y tomarlo y vivirlo. Mi hermano, hoy es el tiempo. Pero no hay mucho tiempo. Jesús, nuestro Señor, sí murió, pero también resucitó con poder y gloria. Y así como la sangre del Cordero en el tiempo de Moisés sirvió para evitar la muerte de esos primogénitos, ahora la muerte de Cristo Jesús en la cruz a nosotros nos libra de la muerte eterna. Compartamos esto, vivámoslo, gocémonos en las promesas de nuestro Señor. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y tanto es su amor que permitió que su Hijo muriera. No menospreciemos esta gran bendición. Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y de inmediato vamos a proceder en participar con la cena del Señor.